Algunos llamados líderes de alabanza están verdaderamente empeñados en que aquello que se va a cantar esté estrechamente ligado con el tema de la predicación. Y es por eso que buscan canciones que de alguna forma aludan o remitan a lo que se va a enseñar después. El problema que tenemos en esta mañana es que yo no conozco ningún himno que hable del divorcio. Todavía no lo conozco, a lo mejor lo ha escrito alguien y permanece oculto en algún lugar, pero no nos ha llegado a nuestras manos. Y ese, precisamente, el divorcio, es el tema que vamos a tratar en esta mañana. Y aunque no existan himnos sobre el divorcio, gracias a Dios que podemos seguir cantando, porque las canciones deben llevar nuestra mente y corazón no simplemente a un tema, sino a Dios. Y deben hacerlo en gratitud, en admiración, en reconocimiento, aún en adoración. De manera que cuanto más hablen esas canciones de sus virtudes, cuanto más nos cuenten acerca de sus atributos, cuanto más apunten a sus obras y a su Hijo Jesucristo, mucho mejor. Porque nuestra visión y comprensión y entendimiento de Dios será todavía mayor y nuestra respuesta en adoración más gozosa y más convencida. Os invito a abrir vuestras Biblias en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo y comenzaremos la lectura en el versículo 27, aunque el texto que tenemos para hoy se limitará al versículo 31 y 32, pero comencemos en el 27 para ver dónde nos hallamos en este momento. Dice así Mateo 5, versículo 27, habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio con ella en su corazón. Y si tu ojo derecho te es ocasión de pecar, arráncalo y échalo de ti, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de pecar, córtala y échala de ti, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo vaya al infierno. Este es nuestro pasaje para esta mañana. A partir del versículo 31, también se dijo, cualquiera que repudia a su mujer, que le dé carta de divorcio. Pero yo os digo que todo el que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de infidelidad, la hace cometer adulterio, y cualquiera que se casa con una mujer divorciada, comete adulterio. El Señor, a lo largo de esta gran predicación, está describiendo en qué consiste la justicia en el reino de los cielos. Pero date cuenta de cuáles son las temáticas que Jesús va a tratar en su exposición. No habla de canto gregoriano, no habla de misticismo privado y secreto, no habla de una manera de vestir particular o de caminar. Y es que algunos han querido reducir el cristianismo a un mero formalismo. Pero el cristianismo bíblico, el que Jesús anunció y predicó, el verdadero, el genuino, no puede ser reducido a un mero formalismo, a lo externo, porque eso no sería más que una caricatura barata. La justicia de la que Jesús nos va a hablar, la justicia que caracteriza el reino de los cielos, no se limita a un tiempo de reunión o a un momento privado, diario, en nuestra habitación. La justicia que caracteriza al reino de los cielos es visible, es palpable, es cuantificable. Y uno se preguntará, ¿cómo es que es palpable, visible, cuantificable? En la manera en la que nos tratamos los unos a los otros.
en cómo se manejan las relaciones. Relaciones con los más cercanos y relaciones aún con los que están más lejos. Con la familia, con los amigos, con los vecinos, aún con aquellos que ni siquiera son parte de nuestro círculo y el texto llega a llamar enemigos. Jesús no se va a limitar a liturgia o a ritual, sino que va a hablar de perdón frente a la ofensa y la ira. Va a hablar de integridad frente a las deudas, de compromiso frente a la inmoralidad, de honestidad frente a la mentira, de paciencia frente a la venganza, de amor frente a odio y rechazo. Así es como se manifiesta la justicia que ha de primar en el reino de los cielos. Y la sección que vamos a estudiar hoy está muy ligada a la anterior, por eso hemos leído los versículos que preceden a nuestro pasaje de este día. Pero el texto nos indica que aunque están muy ligados los unos a los otros, deberíamos tratarlos como asuntos diferenciados, porque de alguna manera hay un paso más. Este va a ser un paso más. Y Jesús va a usar la misma fórmula que ya ha empleado 2 veces en este Sermón de la Montaña, una fórmula que nos va a proporcionar Mateo a través de su Evangelio. Y lo va a hacer para confirmar a sus oyentes que los estándares de Dios son los que valen en el reino de los cielos. Lo que está en juego no es simplemente un código de conducta, sino una concepción de lo que es la justicia. La justicia verdadera, la única que vale en el reino de los cielos. Y hay varias palabras que se repiten en los versículos que hemos leído. Adulterio, divorcio, inmoralidad. Jesús está hablando de relaciones, sí, pero de relaciones rotas. Porque allí donde la justicia no está presente, las relaciones se rompen. Jesús está hablando de fracaso, porque allí donde la justicia no regula nuestras relaciones, las relaciones fracasan. No será la única vez en la que este tema tenga que ser tratado por el Maestro. Allá en el capítulo 19 de este mismo Evangelio de Mateo, Jesús volverá a hablar acerca del divorcio, lo cual indica que se trata de un asunto más frecuente, más habitual de lo que quizás podríamos pensar para aquel tiempo. De hecho, en la época de Jesús había existido un acalorado debate acerca de cuáles debían ser los márgenes para sustentar el divorcio. Y varios rabinos muy singulares y destacados de aquel tiempo se enfrascaron en diferentes posturas que serían antagónicas y enfrentadas. Pero este debate acerca del divorcio no se acabó en los tiempos de Jesús. Está presente, quizás más presente que nunca. Desde que en España se aprobara la primera ley del divorcio en el año 1932, se han promulgado unas cuantas más. La última en el año 2005, que vino a llamarse popularmente la Ley del Divorcio Express. Y todos sabemos hacia dónde nos apunta esta palabra express. Porque a partir de ese momento ya no hace falta justificar ninguna razón para solicitar el divorcio, de manera que el proceso se hace todavía más rápido. Y en algunos casos simplemente hay que acudir a un notario y él mismo dará fe de que ese divorcio es válido y en ese momento se termina el matrimonio. A día de hoy, los datos son escalofriantes. Y debemos dejar a un lado, claro que sí, los 2 últimos años en el análisis, porque sabemos que muchas bodas se han pospuesto por causa de las regulaciones y limitaciones de reunión. Pero utilizando el año 2019 como punto de referencia,
En el 2019 se celebraron en este país 161.389 bodas. Ese mismo año tuvieron lugar en este país 91.050 divorcios. Desde entonces, las cifras de divorcios no han hecho sino aumentar, y si simplemente contemplamos los últimos 20 años, llegamos a la conclusión de que de cada 10 bodas se producen 7 divorcios. El porcentaje es tremendo. Pero la situación que observamos en la sociedad comienza a ser preocupante también en círculos evangélicos. Un reflejo de ello es la cantidad de libros que se han publicado últimamente con respecto a este asunto. Hace un par de décadas salió a la venta un libro titulado Divorcio y nuevo matrimonio. 4 perspectivas cristianas. Esto resulta curioso. ¿Por qué? Bueno, yo me pregunto, ¿pueden existir 4 perspectivas cristianas sobre un mismo tema? Está claro que todas se presentan como cristianas, ¿no es así? Cristianas en el sentido de ortodoxas, en el sentido de querer construir sus argumentos desde el texto bíblico. Pero, ¿son todas esas perspectivas igual de válidas? Dicho de otra manera, ¿importa algo si uno se adhiere a una perspectiva en lugar de adherirse a la otra? Aunque haciendo eso se coloque en una posición totalmente opuesta a la que se va a situar enfrente. Porque si cualquier respuesta es correcta, no existe una respuesta incorrecta. Y si ese es el caso, ¿para qué sirve entonces el mandamiento? Si hagas lo que hagas estará bien hecho, ¿para qué existe una regulación? Uno de los grandes maestros del siglo pasado no fue otro que Francis Schaeffer. De origen estadounidense, pasó gran parte de su vida en Suiza y sus métodos eran un poco distintos, lo que atrajo gran interés por parte de muchos jóvenes que se mudaron al lugar donde él estaba para recibir instrucción. Pero además de ser un apasionado del arte y la historia y la cultura, sobre todas las cosas era un estudioso de la Biblia. Y este hombre fue uno de los invitados al famoso Congreso Internacional sobre la Inerrancia y la Interpretación Bíblica, que tuvo lugar en Chicago en el año 1982. Fue invitado en esa ocasión como ponente para aquellas conferencias. Poquitos años antes había tenido lugar aquel evento en el que grandes personajes y responsables y líderes evangélicos firmaron un documento adhiriéndose y confirmando su posicionamiento en cuanto a la inerrancia del texto bíblico, que estaba siendo muy discutido por aquel entonces. Pero 4 años más tarde tiene lugar esta reunión para discutir no solamente el asunto de la inerrancia, sino el asunto de la interpretación. Si la Biblia es inerrante, ¿cuál será la mejor manera de acercarnos a ella? Y en el contexto de esta reunión, que trataba sobre estos asuntos, Francis Schaeffer, en su ponencia de aquel día, dijo lo siguiente: si creemos que la Biblia es totalmente verdadera, no podemos esquivar sus afirmaciones para nuestras vidas en áreas sensibles, como por ejemplo el divorcio. Qué buen entendimiento de este hombre. Porque algunos defienden la importancia de la sana doctrina hasta que se vuelve personal. En este caso concreto, eso significa hasta que sea yo el que me quiero divorciar, o sea mi primo, o mi hijo, o mi amigo. Entonces, parece que el texto ya no es tan claro como un día fue. Ya no es tan explícito. Parece que quizás los tiempos en los que fue escrito eran otros. Parece que, en realidad, nos hemos dado cuenta de que ya no deberíamos ser tan dogmáticos. Pero si la palabra de Dios es inerrante, entonces, y ante cualquier situación, la palabra de Dios es
la autoridad final. No las leyes de un país, no las modas de un lugar, no las pretensiones de un individuo, ni siquiera la declaración o los estatutos de una iglesia local particular. La palabra de Dios, la Biblia, es la primera y la última palabra, el alfa y la omega en todo lo que tiene que ver con la vida y la piedad. En esta mañana vamos a observar no tanto lo que dice esta o aquella o la otra postura, ni tampoco lo que nos enseña la experiencia de unos y otros, sino lo que este texto dice acerca del divorcio. Y reconocemos que hay más pasajes en la Escritura, pero el que nos toca estudiar en esta mañana es este. Así que vamos a centrarnos en ello. Y Jesús va a dividir su exposición en dos apartados. En primer lugar, nos va a hablar de los precedentes, versículo 31. Los precedentes. Alguien se puede estar preguntando en este momento, ¿qué es un precedente? ¿Qué significa esta palabra que empieza por la letra P? Bueno, un precedente en realidad es lo que nos ha traído hasta aquí, lo que ha tenido que suceder antes para que nos encontremos en este momento concreto. Y el precedente necesario para que hablemos de divorcio no es otro que el matrimonio. Para que exista un divorcio, para que hablemos de divorcio, es porque antes ha tenido lugar un casamiento. Y ahí, precisamente ahí está el quid, está la clave de toda esta cuestión. Es precisamente la naturaleza del matrimonio lo que condiciona lo que Dios va a demandar con respecto al divorcio. Resulta muy interesante cuando nos acercamos a las páginas del texto bíblico observar que la Biblia empieza y termina hablando del matrimonio. El matrimonio del primer hombre y la primera mujer y el matrimonio de Cristo con su novia, que es la Iglesia. Y entre medias hay muchas referencias al matrimonio. Se trata de un tema capital, de capital importancia para Dios y de capital importancia para nosotros también. La palabra de Dios nos enseña que no nos casamos simplemente para disfrutar de la persona amada, aunque esto es bueno y deseable para nosotros y aceptable delante de Dios. La palabra de Dios nos enseña que no nos casamos simplemente para procrear, aunque esto es bueno y deseable para nosotros y aceptable delante de Dios. La palabra de Dios nos enseña que el propósito principal del matrimonio consiste en mostrar la relación que Dios establece con su pueblo. Y esto puede que te sorprenda, pero no se me ha ocurrido a mí ni esta mañana ni hace unos días. Mira lo que dice el capítulo 5 de Efesios, Efesios 5, versículos 31 y 32. Dice ahí, por esto el hombre dejará a su padre y su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la Iglesia. Esta cita del versículo 31 aparece 4 veces en la Biblia, una vez en el Antiguo Testamento y 3 veces en el Nuevo Testamento. Génesis la menciona, Jesús la menciona, Pablo la menciona y la Escritura no simplemente emplea la figura, la ilustración del matrimonio para que entendamos cómo Dios quiere relacionarse con nosotros, sino que nos confirma que es Él el que diseña y crea el matrimonio y lo hace como el mejor fenómeno, la mejor expresión para mostrar con claridad el gran misterio del mundo, el misterio de cómo Dios se va a relacionar con su pueblo por medio de Cristo.
No se trata de un misterio en el sentido esotérico, oculto, sino de una realidad que era totalmente desconocida, ajena, hasta que sorprendente y misteriosamente ha sido revelada. Pablo nos va a decir en Efesios capítulo 5 que el matrimonio entre un hombre y una mujer clarifica ese gran misterio, ese gran descubrimiento de que Cristo haya venido a salvar a su iglesia. Y esto es tremendo, porque coloca al matrimonio en una dimensión totalmente distinta. A veces a lo largo de la Escritura, no a veces, muchas veces, Dios y Jesús mismo va a utilizar figuras cotidianas para ilustrar verdades. Pero lo que estoy diciendo aquí, lo que Pablo está diciendo aquí, lo que la Escritura nos está revelando aquí, es que Dios ha creado el matrimonio no solamente para que lo disfrutemos, sino para que en cierta medida lleguemos a entender cómo de íntimo Dios ama a su iglesia, cómo de preciso y de personal, de cercano y de ligado, de permanente y de, al mismo tiempo, admirable. Él ama a sus redimidos. En un libro titulado Un amor que permanece, el autor dice lo siguiente: la relación entre el marido y la esposa pretende ser un reflejo de la relación de Cristo con su iglesia, una parábola viviente de la unión sobrenatural entre Jesús y su esposa. El matrimonio no es un fin en sí mismo. Se trata de una parte esencial en el plan de Dios para con el ser humano. Un propósito que, entre otras cosas, incluye el mostrar de manera visible a lo largo y ancho de este mundo, a través de los tiempos, cómo Él desea relacionarse con el pueblo que ha rescatado para sí. Y uno se pregunta, bueno, esto está muy bien, pero ¿de qué manera, en qué sentido expresa o refleja o manifiesta el matrimonio esa relación entre Dios y su pueblo? Quisiera destacar solamente 3 aspectos que son para mí entender los más importantes. Por un lado, el matrimonio es sagrado, igual que la relación entre Dios y los suyos lo es. El matrimonio ha sido instituido por Dios y no tiene fecha de caducidad, de manera que no podemos tomarlo a la ligera. Tiene un origen divino y cuenta con una intención divina. Ha sido planeado, creado, establecido para que sea duradero en el tiempo, porque establece una relación muy particular, distinta a todas las demás. Es sagrado. Pero además el matrimonio es permanente, igual que la relación que Dios quiere establecer con los suyos es permanente. Constituye un pacto entre 2 partes, un hombre y una mujer que se comprometen y vienen a ser una sola carne. Solamente esos 2 individuos vienen a ser una sola carne, delante de Dios y delante de los hombres. El matrimonio es sagrado, el matrimonio es permanente y el matrimonio además es unificador. ¿Qué significa esto? 2 partes que anteriormente eran independientes y autónomas se unen y buscarán fines comunes. 2 partes se unen, eso sí, manteniendo responsabilidades particulares. De la misma manera que Cristo es distinto de la Iglesia y que Cristo tiene responsabilidades distintas a las de la Iglesia, el hombre y la mujer son complementarios. El hombre y la mujer tendrán responsabilidades distintas. Y aunque algunos en el tiempo actual traten de confundir esto, una de las responsabilidades más evidentes, en este caso para la mujer, es la de la posibilidad de poder concebir y dar a luz. El matrimonio es sagrado, es permanente, es unificador. Lo mismo sucede con esa relación que Dios ha establecido para con los suyos. Es también sagrada, es también permanente y es también unificadora, porque a través de esa comunión
íntima y estrecha que surge de la conversión y de la salvación, de esa unión con Cristo. Nuestros planes ya no son lo que fueron, nuestros intereses ya no son lo que fueron, nuestras intenciones ya no son lo que fueron. Y aunque mantenemos responsabilidades particulares, buscamos lo que Dios busca, perseguimos lo que Él persigue, escapamos de lo que Él rechaza, caminamos a donde Él está. El matrimonio es todo un mundo en sí mismo. Y a pesar de que ya desde el Pentateuco Dios había dado claras instrucciones, los judíos no tardaron mucho en abandonar esas instrucciones. Y por eso comprobamos que una y otra vez van a poner a un lado los principios que Dios había establecido para el matrimonio. Muy pronto en el Antiguo Testamento nos damos cuenta de que lo que Dios instituye poco a poco se va a ir deformando y terminará por derivar en otra cosa. Adulterio, maltrato, abuso, poligamia, homosexualidad y tantas cosas. En el momento en que nuestro matrimonio no se ajusta a lo que la Biblia define que debería ser, deja de cumplir con su propósito original. Porque de alguna manera deja de reflejar la relación que Dios se ha propuesto mantener con su pueblo. Y eso es precisamente lo que estaba pasando en los tiempos bíblicos. Con el tiempo, el divorcio se había convertido en algo rutinario. Era visto como un trámite, pero como un trámite al servicio de las pasiones más oscuras, particularmente de los hombres. Cuando uno ya no se agradaba de su mujer, cuando uno encontraba satisfacción en otras cosas más que en su esposa, se deshacía de ella y se buscaba otra. Y Jesús va a corregir eso. Y a diferencia de estas dos leyes con las que Jesús comienza ese discurso acerca de la justicia en el reino de los cielos, en este caso no se va a referir a uno de los 10 mandamientos de las ya famosas tablas de la ley que Dios había dado por medio de Moisés, sino que va a utilizar uno que se encuentra en el libro de Deuteronomio capítulo 24, pero leamos primero una vez más ese versículo 31 del capítulo 5, dice ahí Mateo 5:31, también se dijo, cualquiera que repudia a su mujer, que le dé carta de divorcio. Vamos ahora a Deuteronomio 24. Ese es el texto al que Jesús se está refiriendo aquí. Veamos lo que dice Deuteronomio 24, comenzando en el versículo 1. Dice ahí, cuando alguno toma una mujer y se casa con ella, si sucede que no le es agradable porque ha encontrado algo reprochable en ella, y le escribe certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide de su casa, y ella sale de su casa y llega a ser mujer de otro hombre, si el segundo marido la aborrece y le escribe certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide de su casa, o si muere este último marido que la tomó para ser su mujer, al primer marido que la despidió no le es permitido tomarla nuevamente como mujer, porque ha sido menospreciada. Pues eso es abominación ante el Señor. No traerás pecado sobre la tierra que el Señor tu Dios te da por heredad. Puede que sea la primera vez que lees este versículo, este texto, pero en el siglo I era uno de los pasajes más calientes, más discutidos por los rabinos judíos. Y particularmente había dos escuelas que estaban muy interesadas en interpretar estos versículos. Por un lado, estaban los que leían esa expresión que acabamos de leer, algo reprochable, si sucede que no le es agradable porque ha encontrado en ella algo reprochable. Y ese algo reprochable también traduce Reina Valera como algo indecente. Cuando leían esa expresión, concluían que se refería a la falta de castidad, a un pecado sexual por parte de la esposa, y consideraban que esa era la única causa para el divorcio.
Pero por otro lado estaban los que esa expresión algo reprochable, algo indecente, pensaban que se refería a cualquier equivocación, a cualquier cosa que tuviera la mujer para con el marido. Y colocaban bajo esa categoría cualquier realidad. Por ejemplo, si una comida no era del agrado del marido, esa era razón suficiente para entregarle la ya famosa carta de divorcio y expulsarla de la casa. De hecho, no simplemente tenía que hacer la esposa algo bien o algo mal, algo mejor o algo peor. Simplemente si el marido encontraba otra mujer que le gustase más, podía repudiar a la suya y casarse con la otra. Qué maneras de entender un mismo texto tan distintas, ¿verdad? Pero si leemos con atención lo que dice Deuteronomio capítulo 24, nos damos cuenta de que el interés de Moisés, que viene dado por Dios, no estaba en legitimar el divorcio, sino en tratar de limitar el divorcio. Algunos comentaristas piensan que en aquel momento la inmoralidad en Israel y entre los israelitas era tan grande que Dios proveyó de esta vía, porque de otra manera, bajo la ley del Antiguo Testamento, las dos partes adúlteras debían morir. La idea era evitar que los matrimonios entre los israelitas se convirtiesen en un mero trámite. Ayer me casé y hoy me divorcio. Y mañana me vuelvo a casar y después me divorcio. Y me acuerdo de mi primera esposa y me caso con ella. Moisés dice, de ninguna manera, eso es abominación, estáis llenando la tierra de pecado, no solo entre vosotros, sino también contra el Señor. Dios, por boca de su siervo Moisés, no está animando a que los israelitas disuelvan sus matrimonios. Dios, por boca de su siervo Moisés, está animando a que los israelitas respeten sus compromisos. Y eso incluye también respetar a la mujer con la que se han comprometido. Pero tristemente, en los tiempos de Jesús, el debate tampoco estaba en cómo cultivar los matrimonios, sino en cómo y cuándo disolver los matrimonios. Así que van a apelar a este texto que Jesús menciona en el versículo 31 como la razón que les permite divorciarse cuando quieren o cuando entienden que deben hacerlo. De manera que Jesús va a ayudarles a entender el texto y va a enseñarles a interpretar el texto, una vez más, con el fin, no lo perdamos de vista, de que aquellos que son parte del reino de los cielos puedan experimentar lo que es la justicia también en este ámbito del matrimonio. Y va a explicar el texto no aboliendo la ley ni menospreciando la ley, sino interpretándola de la manera adecuada. Y de ese precedente del versículo 31 va a pasar a la prescripción en el versículo 32. Ese es el segundo apartado que Jesús propone en estos versículos, la prescripción, versículo 32. Vamos a leer ese versículo. Pero yo os digo que todo el que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de infidelidad, la hace cometer adulterio. Y cualquiera que se casa con una mujer divorciada, comete adulterio. No nos olvidemos, Cristo no es un maestro más. Se trata de Dios encarnado y como tal afirma lo que Dios afirma y enfatiza lo que Dios enfatiza. Y en este punto Jesús en realidad no está enseñando nada nuevo, sino más bien clarificando lo que muchos han olvidado. Fíjate lo que dice Malaquías capítulo 2, versículo 15. No seas desleal con la mujer de tu juventud, porque yo detesto el divorcio, dice el Señor Dios de Israel, y al que cubre de inequidad su vestidura, dice el Señor de los ejércitos. Prestad atención, pues, a vuestro espíritu, y no seáis desleales. 400 años después,
de que el profeta pronunciase esas palabras dadas por Dios. Nos encontramos con Jesús, una vez más, enseñando acerca del divorcio. Un divorcio que habría tenido que llegar a convertirse en algo tan habitual que la explicación de Cristo va a sorprender incluso a sus propios discípulos. En el capítulo 19 de Mateo, versículo 10, cuando Jesús está enseñando sobre esta misma cuestión, los discípulos le dijeron: si es así, la relación del hombre con su mujer, no conviene casarse. Si no te puedes divorciar de tu mujer, le dicen los discípulos, entonces mejor no casarse. Así que Jesús tiene que tratar este tema con urgencia y lo hace aquí, en nuestro pasaje de Mateo 5, aportando una sola excepción posible. Y alude a lo que ha venido a llamarse la cláusula de excepción. El divorcio no es una opción a no ser por causa de fornicación, dice Jesús. Otras versiones traducen a no ser por causa de infidelidad. Y se trata de una palabra muy amplia en el original que incluye toda relación sexual impura. Pero no podemos olvidarnos ni del contexto ni del pasaje de Deuteronomio 24 con el que Jesús está interactuando. Eso quiere decir que teniendo presentes ambas realidades, podemos concluir que la inmoralidad a la que se refiere el maestro aquí tiene que ver con el adulterio, con aquello que surge del adulterio. Pero fíjate en la segunda parte de ese versículo 32, porque Jesús va a cargar con la misma responsabilidad a la mujer que ha sido adúltera con el hombre que se ha casado con una mujer divorciada. En estos versículos no encontramos ningún tipo de estigma sobre la mujer. Lo que hay es un estigma sobre este pecado del adulterio. Tanto como para considerar partícipe de adulterio a cualquiera que pretenda establecer su relación de matrimonio sobre la base de un divorcio. Jesús advierte a sus seguidores que el divorcio libre es una fábrica de adúlteros. Y esto no es algo ligero. Esto no es algo menor. Porque el domingo anterior, la vez pasada, el texto que precede al nuestro, hablaba verdaderamente fuerte en contra del adulterio. Según la ley, si un hombre y una mujer no casados mantenían relaciones sexuales, había consecuencias. Tenían que casarse. Pero si un hombre o una mujer casados mantenían relaciones sexuales fuera del matrimonio, según la ley, debían morir. Así de vinculante, así de permanente, así de sagrado considera Dios el matrimonio. Así de perjudicial, así de peligroso considera Dios el adulterio. Pero Jesús está diciendo aquí, la única causa para romper un matrimonio entonces tendría que ser precisamente esta. Pero ¿es esta la única puerta exclusiva? ¿Es la única razón legítima que la Biblia ofrece para romper el vínculo del matrimonio? Vamos un momento a 1 Corintios 7. 1 Corintios capítulo 7, comenzando en el versículo 10. Porque aquí encontramos la otra excepción que va a permitir, no a promover, pero sí a permitir el divorcio. Comenzando en el versículo 10, dice: a los casados instruyo, no yo, dice Pablo, sino el Señor, que la mujer no debe dejar al marido, pero si lo deja, quédese sin casar, o de lo contrario, que se reconcilie con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Pero a los demás digo yo, no en el Señor, que si un hermano tiene una mujer que no es creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y la mujer cuyo marido no es creyente y él consiente en vivir con ella,
no abandone a su marido. Porque el marido que no es creyente es santificado por medio de su mujer, y la mujer que no es creyente es santificada por medio de su marido creyente. De otra manera, vuestros hijos serían inmundos, mas ahora son santos. Sin embargo, si el que no es creyente se separa, que se separe. En tales casos, el hermano o la hermana no están obligados, sino que Dios nos ha llamado para vivir en paz. Pues ¿cómo sabes tú, mujer, si salvarás a tu marido? ¿O cómo sabes tú, marido, si salvarás a tu mujer? Si ponemos los dos versículos uno al lado del otro y los comparamos, nos damos cuenta de que hay algo que está presente en ambos textos. El que estamos estudiando en Mateo capítulo 5 y el que acabamos de leer. Y es lo siguiente: la iniciativa está en el cónyuge, no en uno. Dicho de otra manera, no es uno el que está activamente buscando el divorcio, sino que esta va a ser la última posibilidad ante la actitud pecaminosa de la pareja de uno. ¿Qué clase de actitud pecaminosa? Cuando el cónyuge adultera, Mateo capítulo 5, cuando el cónyuge abandona, Primera de Corintios 7. Estos son los dos únicos escenarios que la palabra de Dios contempla. Pero ni siquiera ahí, cuando el cónyuge adultera o cuando el cónyuge abandona, existe una obligatoriedad de divorciarse, sino la posibilidad de divorciarse, particularmente cuando no hay un arrepentimiento por parte del cónyuge. Y aún en esos casos, no deja de ser una tragedia que debemos evitar siempre que fuese posible. A lo largo de la historia ha habido muchos predicadores singulares y destacados. Uno de ellos fue Juan Crisóstomo, que vivió allá por el siglo IV de nuestra era. Este hombre hablaba tan bien que llegaron a conocerle como el pico de oro. Esa expresión, eres un pico de oro, no es algo que haya surgido hace poco. Ya en el siglo IV a este Crisóstomo se le consideraba de esta manera. Y hablando sobre este texto que nos ocupa en esta mañana, Crisóstomo no habló, sino que escribió lo siguiente: aquel que es manso y pacificador, y pobre de espíritu y misericordioso, refiriéndose a las bienaventuranzas, ¿cómo despedirá a su esposa? El que es usado para reconciliar a otros, ¿cómo estará en desacuerdo con aquella que es la suya? El matrimonio es un acuerdo vinculante entre dos pecadores. Y eso necesariamente va a suponer un reto para todos, aún para los creyentes. Porque yo peco y mi cónyuge también. Pero los ciudadanos del reino de los cielos promueven lo que Cristo, el Rey, promueve. Y eso incluye también lo que sucede en sus matrimonios. Así que déjame recordarte algo en esta mañana, particularmente si estás batallando en esta área del matrimonio. Tu matrimonio no es un castigo. Tu matrimonio realmente es un recurso precioso para tu santificación y para la de tu cónyuge. Tu esposo, tu esposa, no es una maldición, aunque a veces te lo parezca. Es una herramienta útil para tu santificación y también para la suya. Y aun en caso de que alguna de las dos partes no fuera creyente, como hemos leído en 1 Corintios 7, aún para su salvación. Así que, teniendo esto presente, corre la carrera de la fe también en tu matrimonio. Resiste la tentación también en tu matrimonio. Persevera en tu caminar con Cristo también en tu matrimonio.
Apóyate en tantos recursos que el Espíritu Santo provee también para tu matrimonio. Y en caso de que estés soltero en esta mañana y lleves un buen rato escuchando tantas cosas y hayas pensado 1, 2 o hasta 5 veces ¿qué estoy haciendo aquí? Hoy era el día de quedarme en casa. ¿Qué puedes sacar de todo esto? ¿Cómo aplicas a tu vida estas verdades si ni siquiera tienes pareja? 2 maneras muy concretas. En primer lugar, ora por los matrimonios de la congregación. Ora por ellos. Pídele al Señor que la palabra de Dios sea la regla que mide sus decisiones. Pídele a Dios que el amor de Cristo sea el baremo que regule su trato. Pídele a Dios que la presencia del Espíritu moldee tanto sus palabras como sus acciones. Si tú, que eres soltero todavía, o aún incluso si estás conociendo a alguien, tienes interés en un día poder casarte, busca a un hombre, en el caso de las chicas, o a una mujer, en el caso de los chicos. Hay que aclarar esto hoy. Pero a un hombre o a una mujer de Dios. Alguien que ame a Cristo más de lo que te va a amar a ti. Alguien que valore más la opinión de la palabra de Dios que la tuya. Alguien que pretenda, por encima de cualquier cosa, obedecer al Señor con toda su energía. Porque entonces te amará a ti como se ama a sí mismo o a sí misma. Y podréis cultivar juntos una relación que es tan hermosa como reveladora. Pocas relaciones representan mejor el tipo de relación que Dios quiere tener con sus redimidos que el matrimonio, pero que el matrimonio a la manera de Dios. Pocas realidades representan mejor el tipo de relación que Dios tiene con los réprobos y los infieles que un matrimonio roto que termina en divorcio. En los últimos años, las ceremonias de boda en el mundo evangélico se han convertido, yo diría que más que en un espectáculo, casi en un esperpento. He visto cosas tan llamativas como desalentadoras. En algunos casos, la palabra de Dios es una anécdota más en medio de poemas y de cartas y de canciones y de discursos de amigos, de familiares, aún de las declaraciones de amor que los novios se regalan el uno al otro, por cierto, de dudosa calidad literaria. La ñoñería que caracteriza muchas de las promesas que los novios se dedican no hace sino confirmar la pobreza de la concepción que estos nuevos casados tienen del matrimonio. No saben a dónde se dirigen. Y esto no es algo ligero ni menor, ni una simple cuestión de preferencias, porque estamos hablando de un compromiso de vida para toda la vida. Un compromiso que es santo, que es permanente, que es unificador. Y es por eso que toda instrucción que procede de la palabra de Dios al respecto va a ser de ayuda. Y toda corrección que procede de la palabra de Dios al respecto va a ser de ayuda también. Antes, durante y después. En esta mañana tenemos la oportunidad de acercarnos a una mesa que nos recuerda de una gracia inmensa manifestada en la cruz del Calvario. Una gracia inmensa y poderosa, como para cubrir nuestros pecados, también los que tienen lugar en el seno del matrimonio. Es por eso que aun aquellos que hayan caído en esta área o en cualquier otra pueden acudir a ella. Pueden acudir a aquel
que es poderoso para limpiar nuestros pecados, para perdonar nuestros pecados, para eliminar de nosotros todo atisbo de mal. Nos referimos a uno, al único, a Cristo, que amó a la Iglesia y se dio a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una Iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. ¡Qué privilegio tan tremendo! Y es por esto que en este momento vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios, tanto por su palabra como por este pan que hoy Él nos permite tomar recordando lo que Él ha hecho en nuestro favor. Señor y Dios nuestro, qué gran contradicción tantas veces experimentamos en nuestro corazón. Porque a la luz de tu palabra observamos cuánta oscuridad, cuánto pecado, cuánta frustración surgen cuando nos alejamos de tus propósitos. Pero al mismo tiempo nos gozamos al pensar que en ti tenemos un Salvador tan grande, tan poderoso, tan capaz, tan generoso, tan amoroso, tan previsor, porque has planeado una eternidad con los tuyos, no en base a lo que nosotros te podamos dar, sino como resultado de lo que tú nos has dado en Cristo Jesús. Y ahora recordamos que este no fue un acto ni sencillo ni barato. Te damos las gracias por ese cuerpo maltratado, castigado, cubierto con nuestra inmundicia, por esa espalda que cargó en ella nuestros pecados, por esas manos y pies que fueron traspasadas a causa de ellos. Te damos las gracias por Cristo en la cruz del Calvario y te adoramos por su muerte, pero también por su resurrección, porque es por medio de su vida que nosotros aspiramos a vivir eternamente, y no de cualquier manera, sino en tu misma presencia. En ese día disfrutaremos de un casamiento que no tendrá fin, de una celebración, de una unión que se prolongará por los siglos de los siglos. Te damos las gracias, oh Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.